Qué bueno es estar aquí el día de hoy para bendecir el nombre del Señor, para ser testigos de lo que hemos vivido. Y la verdad que yo en cada culto de bautismo me emociono un montón. Me emociono y me voy 20 y tantos años atrás cuando me tocó a mí, los nervios que yo tenía, ¿no? Pero claro, hoy que sé lo que significa, que sé, pues es mucho más, no sé, es mucho más bonito ver cómo el Señor sigue llamando, sigue salvando y la gente sigue respondiendo en fe a la obra de Cristo. Y bueno, no vamos a hablar hoy nada que tenga que ver con Nicodemo, ¿vale? Por lo que entiendo que estaremos más tranquilos y menos distraídos. Y le voy a invitar a que busque conmigo en su Biblia el Salmo número 103. El Salmo 103, y como han estado bastante tiempo sentados, voy a invitarle a que se ponga un momento de pie para leer la palabra del Señor. Juntos, Salmo 103. Vamos a estar meditando un poco. Hoy no vamos a ser tan exhaustivos porque con la dinámica de la reunión de hoy, pues no tenemos todo el tiempo que caracteriza. Gracias, mi hermana. Así que de una forma breve vamos a reflexionar sobre lo que el salmista nos invita y nos dice y lo que vive, ¿no? Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y de compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Nunca luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así está de lejos de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo, de que solo somos polvo. El hombre como la hierba, son sus días como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Para que los que guardan su pacto y se acuerden de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo a la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, a Jehová. Esta es la palabra del Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Puede sentarse, mis hermanos. Ok. Según los estudiosos, este salmo es escrito en los últimos días, bueno, ya David siendo avanzado en edad. David ya había vivido, y el que conoce un poquito la historia, la vida de David generalmente es muy conocida, se va a dar cuenta que este hombre tuvo grandes aciertos, pero también tuvo grandes fracasos. Y esta reflexión de David en el Salmo 103 me llama mucho la atención, porque yo creo que él al momento de invitar a su alma
invitarse a sí mismo a bendecir al Señor, lo hace no sobre una actividad que hago de costumbre, y si estoy en la iglesia, por ejemplo, me dice levante la mano, yo la levanto, y son cosas como mecánicas, cosas que hago porque veo al otro que la hace y para sentirme parte del grupo lo hago. No, yo creo que David en este caso se hace una invitación que tiene todo el sentido para él. Por ejemplo, si vemos la vida de David, vemos que el Señor es que lo escoge como rey. Vemos que vence a Goliat en nombre de Dios, lo cual fue un gran acierto. Pero también vemos que luego de servir a la corte de Saúl, por la victoria sobre Goliat, David también fue perseguido por Saúl. Aparentemente sin haber hecho nada para merecerlo, ¿no? David fue perseguido. Me imagino que esa situación le generó a David mucho conflicto. Fue fugitivo y líder de los marginados. David, cuando muere Saúl, asciende al trono, lo cual fue algo que Dios había dicho. David es quien lidera el retorno del arca al reino de Israel. David es la persona que Dios hace un pacto con él y le dice que el reino eterno va a ser de su descendencia. Pero David también fue quien pecó. Es un pecado de muerte que quitó la mujer de un hombre y mandó a matar a ese hombre. Fue un desacierto. Contra David también se levanta uno de sus hijos para matarlo. David otra vez se encuentra en una situación difícil de guerra, lo cual fue un desacierto. David es el hombre que en algún momento quita su confianza de Dios y cree que la confianza tiene que ponerla sobre su gente, sobre sus ejércitos, sobre sus caballos, y manda a censar. Y eso provoca que Dios mande juicio porque no era lo que Dios quería, lo cual fue un desacierto. Así que vemos que la vida de David no es muy distinto a nosotros. No es muy distinto. Uno tiende a idealizar a David, pero si vemos con detenimiento, vemos que David no es muy distinto a nosotros. Nosotros también podemos decir que hemos tenido en nuestra vida grandes aciertos por la gracia del Señor y otros desaciertos. ¿Por quién? Por nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, hasta aquí podemos ver que tenemos grandes similitudes. Ahora, lo que vamos a ver es cómo David, desde su posición y su reflexión, también nosotros podemos, al igual que David, meditar, pensar en lo que Dios ha hecho, lo que hace. Por ejemplo, me gustaría que mantenga su Biblia abierta en el Salmo 103. Y si empezamos a leer el Salmo que dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, es decir, su mente, su voluntad, todo lo que es, bendiga al Señor. Y en el verso 2 dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y es importante y me llamó la atención porque nosotros, en nuestra vida diaria, tenemos cosas que Dios nos da y que recibimos tan alegremente. Sin embargo, quizás unos minutos después pasa lo que sea y ya yo dejo eso atrás y me concentro en lo que tengo ahora. Y David se dice a sí mismo, no te olvides, alma mía, de los beneficios que tienes en Dios. Y él procede a recordarse a sí mismo y le dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus enfermedades. Él es quien rescata de la fosa o del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te colma de bienes en tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Yo creo que nosotros también podemos decir, cada una de estas afirmaciones que dice el salmista, para nosotros también son verdad. Y la idea es que cada vez que levantemos nuestras manos o cada vez que vayamos a tomar una decisión, le digamos al Señor o nos digamos a nosotros mismos, no te olvides de los beneficios de Dios. En cualquier situación que estés, no te olvides, alma mía, de los beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque Él es que te perdona, Él es que te sana, Él es que te rescata, Él es bondadoso contigo, Él es que te colma de bienes.
y luego de reconocer las obras de Dios y sus bondades en su vida, en lo que ha pasado y en lo que está disfrutando en el momento, entonces David pasa a reconocer los atributos de Dios. Es decir, que cuando vamos a bendecir a Dios, no solamente debemos quedarnos pensando en lo que hemos recibido de Él, que ha sido mucho y que es muy bueno y que siempre deberíamos recordarlo, pero además deberíamos pensar en quién es Dios. Y en el verso 6 podemos ver que el salmista dice que el Señor hace justicia, por lo cual entendemos que Dios es justo. En el verso 8 dice que Él es compasivo y clemente, que es grande en misericordia. En el verso 11 vuelve a recalcar su misericordia, pero esta vez lo hace reduciendo a las personas y dice que Él es grande en misericordia para los que le temen. Y yo creo que es una verdad en ambos sentidos. Sabemos que Dios es misericordioso para con todos aquellos que no creen en Él todavía, aunque llegará el día en el que Él va a impartir justicia, pero que también con lo que hemos creído en Él, Él es muy misericordioso. El verso 14, entonces David pasa a reconocer, ¿qué cosa? Cómo Dios nos ve. Y Él hace todo eso con nosotros. Es misericordioso, es clemente, compasivo, perdonador. Él es quien lucha por nosotros. Y dice que no estará enojado con nosotros para siempre. De hecho, los que estamos en Cristo, ya su enojo para con nosotros pasó. Pero dice el por qué. Dice el verso 14, porque Él sabe de qué estamos hechos. Él se acuerda de que nosotros solo somos polvo. Y en el verso 15 y 16, David deja claro que nuestro paso por la tierra es muy temporal. Es muy pequeñito. Dice, el hombre como la hierba, tú ves que crece, pero como la flor del campo, así como florece, un viento le da, se va. Y nadie se acuerda que una flor en específico estuvo ahí. Así, dice el salmista, es el hombre. Así somos. Así somos sin Cristo. Y aun aquellos que somos en Cristo, si Cristo no viene antes, vamos a pasar por la muerte para esperar una vida eterna con Él, nuestra recompensa. Pero a causa del pecado, todos vamos a morir físicamente. ¿Y qué dice el salmista en el verso 17 de la misericordia de Dios? Dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta dónde. Busquen su Biblia y léalo. Léalo conmigo. Hasta la eternidad. Y esas misericordias, hermanos, es la que estamos disfrutando nosotros hoy. Y David no se queda ahí, sino que luego de él reconocer las bondades de Dios en sí mismo, quién es Dios y por qué debemos alabarle, parte de sus atributos, no todos, él hace una invitación no solamente a su alma, sino también que invita a los seres celestiales. Reconoce que Dios está sentado en su trono y que no está solo, que está rodeado de ángeles, ángeles que le sirven, que son los que hacen que se cumpla su palabra. Y su invitación es no solamente a su alma, sino también a todos ellos, a que bendigan el nombre del Señor, motivados quizás porque ven la obra que Dios hace en el hombre y ven cómo Dios ejecuta lo que dice. Y termina el verso 22 diciendo, bendice alma mía a Dios. A un Dios que es mucho más de lo que yo puedo imaginar, un Dios que es mucho más de lo que yo puedo entender, y un Dios que se ha dado a sí mismo para el rescate de la humanidad. Y ahora yo quiero que volvamos a leer, luego de ver de cómo el salmista, al momento de bendecir a Dios, lo hacía basado en una reflexión personal sobre la obra en sí mismo, sobre quién es Dios y dónde estaba, como lo vamos a hacer nosotros también. Pero nosotros ahora además debemos de sumarle a Cristo.
Y es que este salmo es maravilloso porque muchos de sus versos está apuntando a la obra redentora, preciosa, increíble de Cristo. Y volvemos a leer el verso 1 y dice: alma mía, bendice al Señor. Y todo lo que soy, bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de sus beneficios. Y aquí empezamos en el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Leemos en Mateo 26, 28 que dice: porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar nuestros pecados. Así que cuando voy a levantar mis manos, cuando voy a tomar una decisión en la vida, en mi día a día, en lo cotidiano, como honra al Señor, tengo que obedecerle porque Él es quien me perdona. Y el propósito de mi vida es que con cada decisión yo pueda glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque Él es quien me perdona. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que son infinitas. Efesios 1:7. Pero también el verso dice que Él es quien sana todas nuestras dolencias. Y claro, esto cuando uno lo lee y está pasando por alguna enfermedad, Señor, sáname, sáname. Sí, la verdad es que en algunos casos vemos cómo Dios en su misericordia sana, y en otros casos vemos cómo Dios en su misericordia mantiene la enfermedad, por razones que Él sabe. Pero, dice la palabra de Dios, que va a llegar el día, en Apocalipsis 21:4 dice que va a llegar el día en el que se secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y eso es por la obra redentora de Cristo, y eso va a pasar en su reino. Cada uno de los que ya hemos creído en Cristo, dice la palabra que vamos a recibir cuerpos nuevos, donde no va a estar la mancha del pecado como en la que estamos ahora, y vamos a poder amar a Dios perfectamente. Vamos a poder amar a Dios completamente, sin tentaciones, sin dolor, sin enfermedad. Él es quien rescata del hoyo nuestras vidas. Y yo quiero preguntar aquí, ¿a cuántos Dios en Cristo ha rescatado del hoyo? Creo, a lo mejor hay más, ¿no? Voy a preguntar otra vez, y yo creo que hay más. ¿A cuántos de los que están aquí Dios en Cristo ha rescatado del hoyo? De hecho, acabamos de ver un testimonio, que ese testimonio es nuestro testimonio. Es mi testimonio. A todos los que estamos aquí, Dios de alguna manera nos llamó y nos rescató del hoyo. Gloria a Dios. El verso 4 dice que misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. En Juan 1, 14 y 17 dice: entonces la palabra se hizo hombre, una versión se hizo carne, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Sabemos que en Cristo, y yo creo que de las cosas que más disfrutamos todos los días, es de su misericordia, es de su clemencia, y que gracias a Cristo, Dios Padre no nos trata como realmente merecemos, porque Él pagó. Amén. Grande es su misericordia para con los que le temen. Grande es. Dice el libro de Hebreos, la carta de Hebreos 8:12 dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y me parece interesante porque en estos versos del 10 y 11 y 12, el salmista
desde su perspectiva, recuerden que en el momento histórico que David vivió, no habían aviones, ¿no? No habían aviones, no había tanta ciencia. Y aquí tenemos una perspectiva de David de algo que para él era demasiado grande. O sea, hoy usted se monta en un avión, sube a 40,000 pies y ve la tierra ahí chiquitica. A veces algo dice, uff. Pero en el momento que David vivió, para él era impensable que un ser humano pudiera surcar los cielos. Impensable. Y él dice, así como está de lejos la tierra de los cielos, inalcanzable una de otra, así Dios tomó el pecado de nosotros y lo alejó de nosotros. Hermano, yo no sé para usted, pero para mí esto es increíble. Una obra en Cristo que me está diciendo que Dios lo que hace es que olvida por completo. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo pagó. Ya Cristo lo pagó. Y cuando pensamos en nuestro pecado, que a veces cuando estamos ahí, que nos duele, que quizás nos hiere, y nos sentimos fatal, porque es la verdad, debo de entender que es una consecuencia del pecado. Sin embargo, eso no causa que Dios me ame menos. Así como Dios, hemos hablado aquí quizás en algún momento que no puede amarnos más porque nos dio a su Hijo y Dios nos ama de forma perfecta. También nuestro pecado, si es un pecado que es involuntario a lo mejor, que nos duele, que ese pecado no nos aleja de Dios. Y Dios lo que espera es que luego de eso, ¿qué hagamos? Vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Y dice la palabra que si confiesas tu pecado, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonarte. Y la sangre de Cristo es la que constantemente, eso es, nos limpia de toda maldad. Y ya al final del capítulo, verso 19 en adelante, habla de el cumplimiento consumado del reino de Dios, aunque el reino de Dios ya está inaugurado y está entre nosotros. ¿Por qué? Porque habemos muchos moradores del reino de Dios, representantes del reino de Dios, que de alguna manera no obedecemos a los principios de este mundo ni de este reino terrenal, sino que andamos y vivimos como embajadores de las verdades celestiales. Va a llegar el día en el que vamos a ver al Rey de Reyes coronado en majestad, vestido de gloria. Y dice la palabra en Apocalipsis 19, verso 16, en la túnica a la altura del muslo estaba escrita el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Y termina el salmista diciendo, bendice alma mía Jehová. Y yo pregunto, ¿tenemos motivos suficientes para bendecir al Señor? ¿Saben que a mí me gusta siempre un poquito más de estruendo, no? Que a veces yo siento como que, no sé, a lo mejor están un poco dormidos y... Pregunto de nuevo. Basados en este salmo, ¿creen ustedes que tenemos motivos suficientes para bendecir al Señor? Amén. Yo creo que si nos concentramos solamente en el perdón de Dios, podemos durar a lo mejor 15, 25 años agradeciendo solamente el perdón. Y cada vez que levanto mis manos, Señor, gracias por tu perdón, porque miren, si hay algo que hacemos aquí, es pecar. Si hay algo de lo que nosotros disfrutamos todos los días, muchas veces, es del perdón de Dios. Es de su misericordia, de su paciencia. Amén. Así que solamente por eso, cada vez que usted levante sus manos, no se le olvide. Cada vez que se arrodille, no se le olvide. Señor, gracias porque tú eres quien me perdonas. En Cristo, el perdón de mis pecados está pago. Porque Él es quien nos corona de favores. En Cristo tenemos todo y más de lo que podemos imaginar, y un montón de misterios que están en la palabra, para los cuales nuestra mente es corta y finita. El Señor lo tiene ahí reservado para todos aquellos que le aman. Nos hemos quedado sin tiempo, así que yo quiero que ahora, al momento de cantar,
la canción que vamos a cantar, no sé cuál es la canción, pero algo cantaremos. Yo quiero que usted lo haga desde una mente informada. Quiero que lo haga desde la obra que Cristo ha hecho por ti, si has creído en Él. Y si estás aquí, amigo mío, y no has creído en Cristo como Salvador, quiero decirte que es un buen tiempo. Es un tiempo maravilloso en el que has visto que personas públicamente han dicho, yo creo en Cristo como Salvador. A lo mejor estás aquí y no has podido ver la gloria de Cristo, la gloria de Dios en el rostro de Cristo, y eso está bien. Ahora, si has sentido que necesitas salvación, porque la necesitas, estamos sin Cristo en bancarrota moral, y por tus propios actos no puedes estar con Dios, yo te invito a que puedas hoy venir ante la presencia del Señor y arrepentirte y decirle al Señor, yo te necesito. Necesito que me salves. Yo quiero estar contigo en tu día. Quiero empezar a caminar en esta vida para servirte a ti. Yo reconozco que por mis propias fuerzas no puedo alcanzar la gracia. No puedo alcanzar lo que hace falta para ganar mi salvación. Yo te necesito. Obviamente no lo vas a atender todo hoy, pero estaremos personas dispuestas a ayudarte. Simplemente da ese paso. Y ahora cuando cantemos, vamos a bendecir a Dios de una manera informada sobre lo que Él ha hecho, sobre lo que hace, sobre quién es Él. No solamente en sus atributos eternos, también en su majestad, en su grandeza y en su poder. Amén. Ponte de pie, iglesia. Bendigamos el nombre del Señor juntos. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow.